El morador del infierno se puso rígido y sus ojos escarlatas se abrieron más, crispó la comisura de los labios, su carne pálida adquirió mayor palidez, pero encontró fuerzas para contener la fría furia que la burla de Chaitis le había provocado momentáneamente. Por fin con voz calmada y en un susurro contestó: has de creer lo que te plazca, yo ni confirmo ni niego nada. Cuánta negatividad, Chaitis. Tomó aquello como muestra de la impotencia del morador del infierno, porque si Karen y él habían sido amantes, sin duda se habría deleitado en jactarse de que él la había usado primero y la había desechado. Costumbre habitual entre los vampiros. De haber cometido semejante insolencia, Chaitis le habría arrancado las entrañas con instrumentos afilados y ante su mirada viva habría alimentado a un guerrero con sus intestinos humeantes, pero se sintiera o no impotente, todavía no había contestado la pregunta del Lord Vampiro. Muy bien, dijo Chaitis, y se encogió de hombros. Entonces voy a suponer que ella no significa nada para ti, porque si creyera lo contrario te cortaría los párpados para que no pudieras cerrar los ojos y te colgaría de cadenas de plata en las paredes de mi alcoba, donde no te quedaría más remedio que observar hasta la última de las intrincadas acrobacias de nuestros acoplamientos, hasta que ella muriera de extenuación. En el instante mismo en que expresaba su amenaza oyó: no lo hagas. La advertencia sonó como un gong en la mente de Chaitis, y de inmediato reconoció su procedencia. Miró furioso hacia el otro lado del salón, donde estaba la cosa de negra capucha. Comprobó que en el interior de la capucha, que antes había sido negro e impenetrable como el granito, se veían unas órbitas color azufre y los puntitos escarlata de unos ojos que sin parpadear le enviaban a su mente aquel mensaje de fuego: no los provoques demasiado, los tengo hechizados y he suprimido sus poderes, pero acicatearlos es como encajar estacas afiladas debajo de las escamas de un guerrero. Los vuelve inestables, los galvaniza y se debilita el control que ejerció sobre ellos. Chaitis contestó: pero están abatidos, conquistados, apaleados como perros. Nadie mejor que tú para saberlo, porque eres tú quien tiene sus mentes en tus manos como si fueran uvas para pelarlas o aplastarlas a tu antojo. Y así es de sujetos tengo yo a los guerreros que aquí ves y a mí muchos lugartenientes y esclavos, así como a mis criaturas de afuera que pueblan el viento nocturno. Ahora te ruego que me digas qué debo temer. Solo tu codicia, hijo mío, y tu orgullo, respondió el otro. Has dicho tus guerreros lugartenientes y esclavos, tuyos y no nuestros. Es que no tengo nada que ver en tu triunfo. Fuimos dos Chaitis, lo recuerdas, sin embargo hablas de ti cuando solo podías estar refiriéndote a nosotros. Evidentemente se trata de un lapsus lingua. Ah, pero hay que tener en cuenta que los Guapiri tienen la lengua bífida, ¿no? Chaitis cedó su respuesta. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero que no seas tan orgulloso, respondió la cosa negra capucha, porque yo también en mis tiempos fui orgulloso y descubrí que el orgullo desaparece antes de una caída. Era el colmo pedirle a un vampiro que no fuera orgulloso, contener las emociones impetuosas y aumentadas de un ser como Chaitis, pero él era un vampiri. Dirigiéndose a la cosa negra capucha le manifestó: he prometido matar a Karen de un modo determinado, con mis propias manos y en mi propia cama. Mi triunfo no será completo hasta que ello ocurra del modo más parecido a como lo deseo. Además, el habitante y su padre han sido enemigos mortales y tengo la intención de destruirlos. Entonces destrúyelos, exclamó el otro con los ojos ardientes, como si estuvieran envueltos en llamas. Mátalos ahora, pero no los tortures, porque si los asusas demasiado, sí, creo que ni siquiera ellos mismos son conscientes de su propia fuerza, de sus poderes. Chaiti se mostró asombrado. Su fuerza, pero es que no ves que son débiles, sus poderes, es evidente que son impotentes, lo son y pienso probarlo. Soltó el pelo de Karen y la mujer se desplomó a sus pies. En su sueño Chaiti se dirigía otra vez a sus cautivos, que durante la conversación mantenía con la cosa de negra capucha habían quedado inmóviles en un segundo plano, sujetos por unos esclavos vampiros.
Hubo una época, dijo a los dos prisioneros, en que la perra de Karen traicionó a su legítimo señor, es decir, a quien nos habla, así como a todos los vampiros. ¿Qué digo, traicionarnos? Su traición nos llevó al borde de la destrucción. Fue entonces cuando juré que si los tiempos y las suertes cambiaban, introduciría un tubo en su corazón palpitante y le chuparía la sangre sorbo a sorbo. También juré que mientras le fuera absorbiendo los jugos la llenaría con mi carne. Un doble éxtasis para una señora de lo más indigna. Lo he jurado y así será. Y mirando a sus lugartenientes dijo, traedme mi lecho de sábanas de negra seda y la paja fina de oro que encontráis sobre mi almohada. 6 esclavos forzudos transportaron el lecho de Chaitis. Un lugarteniente servil le presentó un pequeño cojín de seda en el que había un delgado tubito de oro, cuya boquilla en forma de embudo reflejaba el resplandor despedido por la luz de las antorchas. Chaitis cogió la paja, se quitó la túnica e hizo una seña a Karen para que se dirigiera al lecho. Cuando avanzó para reunirse con ella, volvió a oír el gruñido profundo que surgía de la garganta del habitante. Y Chaitis volvió a notar que su contrincante adoptaba la extraña postura inclinada hacia él, como si se tratara de una amenaza inefable. El Lord Vampiro se detuvo un instante, inclinó la cabeza de un modo burlón e inquisitivo y lanzó una sonrisa absolutamente inhumana antes de sentarse sobre el lecho junto a Karen, que parecía como hechizada. La mujer estaba tumbada, paralizada, con los ojos escarlata fijos en Chaitis. Su respiración era ligera y palpitante y se le formaban unas brillantes gotas de sudor en la frente en señal de morbosa expectación. Chaitis le cogió el pecho izquierdo, lo levantó y examinó la pálida caja torácica. Luego deslizó la punta afilada de su paja de oro entre dos costillas y la empujó hacia el centro palpitante de su cuerpo. Cuando alrededor del tubo en el punto de entrada se formó una burbuja de sangre roja, la lujuria vampírica de Chaitis le provocó una fortísima erección. Soltó el tubo parcialmente introducido y con una de sus manazas aferró el interior del muslo derecho de Karen y lo apretó con fuerza para indicarle que debía abrirse de piernas. Fue entonces cuando notó el primer rechazo de su voluntad y la resistencia de otros que reforzaban su determinación, y de pronto percibió que convergían en un mismo punto unas fuerzas antes insospechadas. La cosa de negra capucha también lo presintió y gritó en la mente de Chaitis, te lo advertí, pero demasiado tarde, porque el sueño de fantasías del Lord Vampiro se había convertido en la más tremenda de las pesadillas. Por tercera vez Chaitis oyó el inconfundible gruñido animal del habitante y le lanzó una mirada asombrada, a tiempo para ver cómo se liberaba de los guardias que lo tenían firmemente sujeto. Levantaba la mano y se arrancaba la máscara dorada del rostro. Pero, fuera lo que fuese, lo que Chaitis esperaba ver no estaba allí. Debajo de la máscara, en cuanto a la cara que sí vio, no se parecía a nada que fuera siquiera remotamente humano. Erizada y con las orejas gachas, se parecía a la cara de un enorme lobo gris, aunque sus ojos inyectados en sangre eran los de un vampiro. Su hocico arrugado y tembloroso estaba cubierto de saliva. Los dientes afilados como cuchillas de pequeñas guadañas brillaban allí donde el morro húmedo y el crispado los dejaba al descubierto. Al momento siguiente la bestia gruñidora era aquel de verdad el habitante, se giraba y a dentelladas había acabado con un asombrado guardia. Mientras Chaitis contemplaba todo aquello boquiabierto, las mandíbulas de la cosa se cerraron como una trampa de acero alrededor del brazo de un lugarteniente y se lo cercenaba a la altura del codo. A partir de aquel instante se desencadenó la locura. Mientras la criatura inmensa y esta completaba la metamorfosis que la convertiría en un lobo de gris pelambre, sus amplias túnicas se despedazaban como si estuvieran hechas de tela podrida, dejando al descubierto su increíble tamaño. Era un lobo, no cabía duda, pero grande como un hombre corpulento. Los esclavos de Chaitis, que habían sido testigos de la velocidad y la salvaje eficacia del monstruo, retrocedieron apresuradamente.
Al precipitar su retirada, el lobo inmenso se puso en cuatro patas, se abalanzó sobre otro lugarteniente y le trituró la cabeza sin esfuerzo alguno. Entretanto, desde su lecho, el Lord Vampiro comenzó a darse cuenta de que la corriente de la fortuna había cambiado y que otros cambios radicales e inexplicables se estaban gestando en ese mismo instante. A pesar de ello, decidió volver a su favor al menos una parte de su sueño fantasía. Encerrando a Karen en el círculo de uno de sus musculosos brazos, aferró la paja de oro dispuesta ya para perforar el corazón. La cogió y de inmediato apartó la mano temblorosa. En ese momento se iniciaba en Karen una segunda metamorfosis, que no fue menos veloz y espantosa que la experimentada por el habitante cuando se transformó en lobo. Era repugnante. Las carnes de Karen se despedazaron ante los ojos del Lord Vampiro como si el tubo de Chaitis la hubiese envenenado y desencadenara en ella un catabolismo corruptivo. Sus brazos se convirtieron en unas varas surcadas de venas amarillas de las que los brazaletes se deslizaron para caer al suelo con sonido metálico. Sus ojos escarlatas se tiñeron de un tono amarillo enfermizo bajo las espesas pestañas. La piel se le arrugó como una pasa. ¿Qué? Exclamó con voz ronca Chaitis cuando los labios desfigurados de Karen dibujaron la parodia de una sonrisa para enseñarle a la leprosa lengua bífida, unas encías arrugadas y sueltas y unos dientes podridos. ¿Qué? No era exactamente una pregunta, pero ella la contestó de todos modos. Milord, aquí me tienes, soy toda tuya, exclamó, y su voz sonó como un cacareo morboso al tiempo que tendía la mano para aferrar el miembro menguante de Chaitis. Presa de una actividad frenética, Chaitis le dio una fuerte palmada a la boquilla del tubo y la enterró en el cuerpo de Karen. Un chorro burbujeante de hediondo pus salió a presión y fue a adherirse a su propia carne estremecida. Con un grito inarticulado se incorporó, tambaleante, señaló la cosa que se disolvía sobre el lecho y ordenó: destruirla, sacarla ahora mismo al pozo de inmundicias. Pero nadie parecía prestarle atención. Los lugartenientes de Chaitis y otros esclavos estaban confundidos. La faceta del lobo del habitante causaba entre ellos los mismos estragos que un zorro en un gallinero. En cuanto al padre del habitante, aquel morador del infierno, el Lord Vampiro, no podía creer lo que veía. Los dos corpulentos aspirantes a Vampiri que habían arrastrado hasta el salón a aquel hombrecito retraído se habían convertido en un montón de jirones de carne ardiente que echaba las lajas del suelo con su licor. Y el mago sí, porque no cabía duda de que aquello era magia, que lo había quemado, se asomaba a la ventana y contemplaba con sus ojos devastadores los cielos nocturnos de la tierra de las estrellas y la llanura plagada de ruinas, porque allí donde su mirada se posaba y se recreaba surgían nuevas ruinas, y por todo el cielo, en medio de la creciente oscuridad del ocaso, las hordas de nuevos vampiros de Chaitis estallaban hechas jirones de fuego y dejaban caer sus desechos sobre las columnas destrozadas de sus antiguos antepasados. Presa de la frustración, Chaitis se vio nuevamente despojado y con el guantalete colgado de la cadera. Sabía qué había que hacer y que él era el único que estaba a la altura del habitante, y su padre enfundó su mano en el arma letal y, siguiendo la tradición de los antiguos vampiri, se abalanzó sobre ellos para cortarlos en pedazos. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo no era más que de carne y hueso, igual que los enormes osos polares de las tierras heladas. Y como sabía muy bien el Lord Vampiro, la carne siempre es débil. Hasta la carne de los vampiris débil en determinadas circunstancias. La cosa de negra capucha oyó sus pensamientos caóticos y sanguinarios y dejó que su voz se oyera en la mente de Chaitis. Iluso, pero Chaitis no le escuchó. Cayó primero sobre el morador del infierno y agitó el guantalete, pero éste quedó inmovilizado en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Chaitis comprendió entonces que el tiempo no había hecho más que extenderse y que su monstruoso guantalete recorría la distancia que los separaba con una lentitud enloquecedora. El padre del habitante lo vio venir y sus extraños ojos tristes se volvieron. Pero ay,
cuánta lentitud, para posarse ardiente sobre la cara de Chaitis. Los ojos escarlata de su hijo, el inmenso lobo renegado, también se posaron sobre Chaitis desde el aire, donde aquella criatura babosa flotaba en la cúspide de su salto. Siguiendo la costumbre, los Wampiri y los dos monstruos le hablaron a Chaitis. En su mente turbulenta y sanguinaria no fueron los únicos en hacerlo, porque la cosa negra capuche también le dijo lo mismo. No has destruido a todos, tu ambición, tu pasión, tu orgullo. Morid, contestó Chaitis, y poco a poco su guantalete fue a chocar contra la cabeza del morador del infierno y muy despacio destrozó su brillante interior. Sí, brillante, brillante y enceguecedor y mortal como el centro del mismo sol. La cabeza del mago no contenía ni sangre, ni huesos, ni un cerebro gris y carnoso, solo fuego dorado, como el ardiente y calcinante fuego nuclear del sol. Era el mismo sol en perpetua expansión que surgía de la destrucción del morador del infierno para acabarlo y destruirlo todo. Chaitis se despertó sobresaltado, sintió el hielo contra la piel y por un momento pensó que se trataba del fuego dorado y abrasador. Lanzó un grito y un millar de frágiles carambanos se astillaron y cayeron tintineando del techo fantástico del castillo de hielo. En un abrir y cerrar de ojos el Lord Vampiro se dio cuenta de dónde se encontraba y recordó lo que hacía allí. La pesadilla fue remitiendo y la realidad se cernió sobre él de modo que poco a poco empezó a respirar con más calma y el corazón recuperó su ritmo normal y entonces exploró la vastedad helada del castillo de hielo, vio las siluetas oscuras de Fesferen y Arquis Leprafilius en sus nichos y descubrió que el primero también se había despertado. Desde el otro extremo de la bóveda envuelta en hielo, el Feren le volvió la mirada. Soñaba Chaitis, gritó. El eco de sus palabras reverberó en el aire amargo de aquel lugar. Un presagio, quizás. Has gritado y me ha parecido que tenías miedo. Chaitis se preguntó si habría conseguido contener su sueño, como hacía con sus pensamientos ocultos, o si Fes le habría escuchado. Detestaba que lo espiaran, y mucho más que se metieran en su subconsciente, en cuya oscuridad almacenaba las simientes de sus ambiciones, en realidad sus intenciones, a la espera de que llegara el momento de la germinación. ¿Un presagio? Contestó al fin, ocultando su persistente confusión. No lo creo. No he recibido ningún presagio, Fes. No ha sido más que un sueño placentero con carne de mujer y sangre dulce de viajeros. Soñé que Lady Karen se pudría en mi lecho y que la raza Wampiri era aniquilada por el estallido solar de una mente extranjera. Ah, gruñó el otro, yo soñé con hielo. Soñé que me congelaba en una tumba helada y que un ser desconocido se abría paso derritiendo el hielo para acercarse a mí. Tanto mejor, pues que mi grito de placer te haya despertado, dijo Chaitis. Sí, pero demasiado pronto, protestó el Ferec. Arquis sigue dormido, en esto sí que es sabio. Procuremos dormitar 1 hora o 2 antes de levantarnos y seguir camino. Chaitis estuvo de acuerdo. Agradecido de que el gigante no le hubiera leído la mente, volvió a acomodarse y cerró un ojo. Y Chaitis volvió a soñar, pero en esta ocasión supo con mayor certeza que en la anterior que se trataba de algo más que un sueño corriente. Se encontraba con un ser llamado Chaitán el Caído, al que reconoció de inmediato como la cosa negra capucha que había sido un siniestro espíritu protector, quizás incluso su alter ego. En su pesadilla de venganza frustrada, percibió a la cosa como una sombra entre otras menores, en el interior de una caverna de roca negra, sin que nada delatara su presencia salvo el fulgor rojizo de sus ojos, que flotaban en el interior de unas luminosas órbitas amarillentas. Era incapaz de decir qué hacía el Chaitis en un lugar como aquel, pero presentía que había sido llamado. Sí, eso era, no se encontraba allí por su propia voluntad, sino porque aquel ser enigmático lo había convocado. Y como si le confirmaran ese pensamiento, oyó que la cosa de negra capucha le decía con una voz más profunda y sombría y quizá más engañosa que ninguna que Chaitis hubiera escuchado hasta entonces.
Chaitis, hijo mío, por fin me has contestado. Resulta difícil llegar a ti, hijo mío, superar esa ingeniosa pantalla deflectora con la que te rodeas. De lo contrario, te habría conocido y mandado venir aquí mucho antes. Los ojos y la conciencia Wampiri de Chaitis se habían acostumbrado a la oscuridad de aquel lugar. Veía y sentía mejor que nunca como un gato en la noche o un desmodus en pleno vuelo. La oscuridad no era un impedimento, en realidad no hacía más que confirmar su primera deducción instintiva de que se encontraba en una cámara natural, en las profundidades del volcán apagado, lo cual indicaba que Chaitán era el señor de aquellas regiones subterráneas. Era tal la proximidad de aquel ser que leyó sus pensamientos como si se tratara de una frase enunciada en alta voz. Pues claro, lo he sido desde hace mucho tiempo, le dijo Chaitán. Chaitis escudriñó atentamente la sombra de ojos carmesí que era Chaitán. Resultaba extraño, pero a pesar de sus sentidos ampliados por el vampiro, solo alcanzaba a distinguir la silueta del otro, pero no era por él. Sus sentidos no estaban mermados. Chaitán debía de proteger su físico de la misma manera que Chaitis protegía sus pensamientos. Pero Chaitán el caído, ¿era posible que una criatura viviera tanto tiempo? Decidió que si debía hacerlo, porque ahí estaba él en presencia de aquel ser. Esto no es solo un sueño, dijo Chaitis al fin mientras sacudía la cabeza. Siento tu presencia y sé que eres real. El mismo Chaitán que a Kerlugos le inspiraba y le inspira un terror mortal. El antiguo ser surgido de los primeros anales de la leyenda Wampiri, te desterraron aquí en la prehistoria y sigues viviendo aquí. Es cierto, respondió el otro, y la oscuridad donde se encontraba se agitó como si acabara de encogerse de hombros despreocupadamente. Soy ese mismo Chaitán, al que llamaban el nonato, que fue y es tu antepasado inmemorial. Ah, exclamó Chaitis cuando comprendió la verdad, somos de la misma sangre. Así es, y resulta obvio, te destacas del resto como un meteoro que se desplaza veloz entre las estrellas inmóviles, del mismo modo que destacaba yo en aquellos lejanos tiempos cuando caía a la tierra. Y nuestras ambiciones son las mismas, sí, y nuestra inteligencia. Yo soy tus orígenes Chaitis y tu futuro, y tú representas el mío. Nuestros futuros están ligados de modo inextricable. Fuera de esas tierras heladas, quieres decir, en lugares más civilizados, en la tierra las estrellas y los mundos que se encuentran más allá de ella. ¿Cómo? Chaitis se mostró sorprendido porque percibía algo que le recordaba su primer sueño. Mundos que se encuentran más allá de la tierra y las estrellas. ¿Te refieres a las tierras del infierno? Para empezar, ¿y conoces esos lugares? Hace mucho habité en un lugar así, pero eso fue antes de que me cayera o de que me lanzaran a la tierra. ¿Y te acuerdas? No me acuerdo de nada, gruñó la cosa de negra capucha adelantándose un poco. Su movimiento tenía un no sé qué, como si su mismo fluir estuviera dotado de inteligencia, de una viscosidad sensitiva que obligó a Chaitis a dar un paso atrás. Cuando me echaron de allí, me robaron la memoria. ¿No recuerdas lo que hiciste, ni quién eras, ni cómo eras? La cosa volvió a acercarse más y Chaitis retrocedió, aunque no demasiado, por temor a salirse de su propio sueño. Solo recuerdo mi nombre y que estaba lleno de vanidad y de orgullo y que era hermoso, respondió Chaitán, con lo que evocó otros ecos del primer sueño. Pero de eso hace mucho tiempo, hijo mío, y con el tiempo todo cambia. Yo también he cambiado. Cambiado, Chaitis se esforzó por comprender. Ya no eres vanidoso ni orgulloso, pero hasta el menos importante de los Wampiri conoce esos vicios y disfruta de ellos y siempre lo hará. Chaitán sacudió despacio la cabeza encapuchada. Chaitis lo adivinó por el movimiento de sus ojos carmesí dentro de las órbitas amarillas, las únicas partes de la criatura visible a través de la trama del oscuro e impenetrable escudo mental. Ya no soy hermoso, exclamó.
Pero a todos nos ocurre igual, replicó Chaiti. Sabemos que no somos hermosos y lo aceptamos. Además, ¿qué tiene que ver la belleza con el poder? Vaya, si algunos de nosotros incluso fomentáramos nuestra fealdad como prueba de nuestra fuerza, sin quererlo pensó en Bolse Pinesco. Chaitán captó la imagen de su mente. Sí que, sí que feo era ese, pero él no quería así. Yo no, por más que los vampiros sean feos física y mentalmente, comparados con él son hermosos. Y volvió a acercarse por tercera vez. Chaiti no se movió, pero acercó la mano al guantalete. Era un sueño, no cabía duda, pero él no había perdido del todo el control. ¿Deseas hacerme daño?, le preguntó. Al contrario, respondió Chaitán, juntos hemos de recorrer un largo camino, pero el arte que practico se está desgastando. Sería mejor que me conocieras como soy. Entonces déjate ver. Me estaba preparando, replicó Chaitán. En realidad te preparaba a ti. Ya basta, estoy preparado. Sea pues, dijo su antepasado y relajó su voluntad hipnótica. La visión que recibió Chaitis hizo que se despertara por segunda vez, como si el volcán apagado hubiera hecho erupción debajo de sus pies. Se incorporó en el nicho de hielo con un grito horrorizado, los ojos como platos, deslumbrado por la luminosidad del castillo después de la oscuridad del sueño que había tenido en el corazón del cono. Sintió en su negro corazón un frío mucho mayor que el que le había producido lo que la cosa negra capucha le había dejado ver, un frío que superaba la mera sensación física, dado que el sueño había sido algo más que un sueño corriente. En realidad, una visitación no se desvaneció en el limbo subconsciente de la oscuridad, sino que se mantuvo grabado a fuego en su mente, como los sellos en los estandartes y pendones ondeantes de un nido de águilas. Chaitis, un monstruo en todos los sentidos, no era una criatura fácilmente impresionable, por lo que a los vampiros concernía el miedo y el horror. Eran conceptos más o menos muertos, erradicados y reemplazados por la ira. El cuerpo de un vampiro rara vez producía adrenalina para fomentar o posibilitar el vuelo, sino más bien para desencadenar sus pasiones animales de modo que pudiera incorporarse y luchar con brutalidad y ánimo sanguinario. Durante los siglos que duró su soberanía, los vampiros de la Tierra de las Estrellas desarrollaron hasta tal punto la conciencia de ser superiores que entre todas las criaturas del mundo eran, a todas luces, la especie dominante, del mismo modo que en su propio mundo el hombre era la especie dominante. No había que olvidar, sin embargo, el hecho de que Chaitis había sido en otro tiempo un hombre corriente, un viajero vampirizado al que Chaispan había rebautizado para convertirlo en el jefe de sus lugartenientes o en su hijo, y entregarle su huevo, y como hombre que había sido sabía lo que era el miedo. Lo recordaba incluso después de 500 años, si bien únicamente en sus sueños, pues por más monstruoso que pueda volverse un hombre, las cosas que lo aterrorizaron de joven continuarán infundiéndole miedo en sus sueños. Lo que más asustaba a Chaitis tras los primeros días de su secuestro de la Tierra del Sol, de eso hacía ya 500 años, y antes de que Lord Chaidar regurgitara su huevo escarlata y se lo introdujera en la garganta para cambiarlo para siempre, eran las monstruosas anomalías del nido de águilas de Chaidar, las criaturas cartilaginosas, las bestias gaseosas, los inconcebibles seres chupadores, las inmensas tinas de los niveles inferiores de la columna en la que los trocs y los viajeros se convertían en bestias voladoras o guerreros, o en las facetas más extrañas de los experimentos con híbridos que realizaba Chaidar, porque el Lord Vampiro se había deleitado enseñándole a Chaitis, por entonces un joven y aún inocente viajero, sus creaciones más espeluznantes, y torturaba su mente con la amenaza velada de que algún día él también quizá podía convertirse en una bestia voladora de cabeza de diamante, o en un guerrero de escamas blindadas, o en un flácido y carnoso chupador.
Las anormalidades y distorsiones morbosas como aquellas habían sido las precursoras de las peores pesadillas de Chaitis durante los primeros días de su aprendizaje como vampiri, pero con el tiempo, a medida que avanzaba en su ascenso a la sala del trono del nido de águilas, esos temores habían ido mermando hasta desaparecer, dominados por el vampiro que llevaba dentro y que lo incitaba a convertirse en un hacedor de monstruos por derecho propio, arte en el que finalmente llegó a descollar. Sus bestias voladoras eran las desgracia más rara, sus guerreros feroces hasta el límite de lo indecible, y sus demás creaciones y experimentos variados recordaba aquellas cosas y el espanto que le producían durante sus sueños de juventud, pero ni en la más vívida de aquellas pesadillas su memoria no había logrado rescatar nada que llegara a asemejarse siquiera a la que la cosa negra capucha le había mostrado. Chaitán se había tachado de feo, pero hay fealdades y fealdades. En cuanto al hibridismo, Chaitis proyectó en su mente la cosa que se le había revelado cuando su antepasado dejó caer el escudo hipnótico para que lo viera tal como era, una abominación que ni siquiera la mente vampiri más perversa y enloquecida hubiera podido imaginar, una abominación a la que la realidad hacía aún peor. Era un qué, una babosa o una sanguijuela del tamaño de un hombre, arrugada, negra y brillante, con motas verde grisáceas que se mantenía erguida como un hombre. Un vampiro, sí, pero un vampiro que se desarrollara de un huevo en el interior de un hombre o de una mujer y que hubiera crecido hasta superar todas las proporciones inimaginables. Chaitis no pudo evitar preguntarse, pero si esto creció dentro de un hombre, ¿qué ocurría entonces con su huésped? Después la imagen grotesca, vaga de la cosa, vaga sencillamente, puro obscena, quedó grabada a fuego en su mente y así pudo percatarse de sus más mínimos detalles, pero fue tal el espanto que tuvo que despertarse. La cosa no debía pensar en ella como una cosa solamente, sino también como Chaitán, su antepasado. Tenía miembros de goma, algunos de los cuales acababan en tentáculos succionadores. Sin embargo, había otros que no, que solo estaban dotados de vestigios de partes humanas y de otros animales, manos momificadas y arrugadas, rudimentos de pies, incluso brillantes garras óseas. Fueron esas partes y la cara plana y compuesta de Chaitán en una cabeza aplanada como la de una cobra, lo que más repugnó a Chaitis e hizo resurgir su fobia largo tiempo olvidada. Sabía que el hibridismo que veía allí no era producto de las cubas experimentales de un loro vampiri, sino obra de la naturaleza, o tal vez de la desnaturalizada tenacidad de los vampiros. Su determinación de aferrarse a la vida por más desesperadas que fueran las circunstancias, pasando por triunfos y ordalías a lo largo de incontables siglos, sí, porque Lord Chaitán se había hecho demasiado antiguo para albergar la carne humana mortal, y su cuerpo original se había consumido para ser reemplazada casi en su totalidad por el organismo metamórfico de su vampiro, que en realidad era él mismo. Feo, el resultado era horrendo, al menos así se lo parecía a Chaitis en su sueño, porque representaba el compendio de todas las pesadillas que había tenido durante su aprendizaje. Se enteró del destino de Chaitán, de su aislamiento en aquella tierra alada, de su evolución, no, de su involución de hombre vampiro, vampiri a vampiro en estado puro, porque lo había visto escrito en la vasta inteligencia, en el odio y la maldad extrema de los ojos escarlata de aquella babosa que lo había mirado sin parpadear bajo su capucha de cobra. No era el odio desbocado e insensato visto con frecuencia en los ojos ardientes de un guerrero, ni la mirada vacía y sin párpados de una mastodónica bestia voladora, ni tampoco la mirada lacrimosa e insulsa de un chupador. Era una inteligencia malvada de tal calibre que Chaitis supo de inmediato que aquella cosa no era un experimento morboso, sino una verdadera mutación. Supo también con renovada certeza que aquel era Chaitán, el nonato,
llamado el Kadir, porque de todas las leyendas Wampiri había una que prevalecía universalmente. Chaitán había sido el más malvado entre todos los hombres y todas las criaturas, y su maldad llegaba hasta lo más profundo de su ser.